¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos transcurriendo ya el atardecer de este martes 18 de enero del 2022. Espero que le estén pasando espectacular. Y estamos nuevamente con más historias carcelarias. Historias policiales, historias carcelarias, anécdotas. Y como les contaba en el programa anterior, íbamos a tratar una vez por semana distintas cuestiones que hacen a los operativos, a los procedimientos, al proceder policial, al accionar delictivo, distintas situaciones, anécdotas malas y buenas que suceden, ¿no? Y buenas obviamente desde el punto de vista operativo, ¿no? Siempre desde el punto de vista de la defensa, digamos, del personal que está trabajando en penitenciaria o a nivel policial, ¿no? Que es un trabajo bastante complicado para los que están hoy en día trabajando en lugares operativos. ¿Qué es un lugar operativo? Una alcaldía, una comisaría, distintos lugares, ¿no? Entonces les comentaba que el tema que les prometía para esta semana justamente tenía que ver con los traslados masivos de detenidos o los traslados de detenidos sin previo aviso. Que no siempre es así, no siempre es así. Hay traslados que se efectúan en comisarías y traslados que se efectúan en alcaldías. Y justamente vamos a hablar de eso para que, si vos sos estudiante de ciencias forenses, ciencias policiales, ciencias de la seguridad pública, puedas distinguir un poco los tipos de traslados. No son todos iguales. Tenés, en primer lugar, los traslados que son por resguardo físico. Se entiende, ¿no? Lo dice la misma palabra. Traslado por resguardo físico. Generalmente lo pide el mismo detenido. Se trata de un traslado, como lo dice la palabra, para resguardar la integridad física del detenido por X motivo, ya sea entre sus compañeros, que no lo son, o entre, por ahí, algún problema con alguien que está trabajando ahí. Lo puede pedir el detenido a través de un habeas corpus. El referente legal puede ser el abogado, el defensor público, el defensor de turno o de oficio, si es una persona carente, por X y X motivo. Obviamente una nota muy bien explicada que amerite y justifique el traslado del detenido o de la detenida. Por otro lado, están los traslados que son de comisaría a penal, que algunos, digamos, lo conocen como despectivamente como pabellones de depósito, ¿no? Algunos, digamos, para, ¿cómo se le puede decir? Luquearla. Prefieren quedarse en las comisarías, ¿no? Detenidos. Otros tienen que ser trasladados, obviamente, porque llega una orden de un juicio oral, llega una orden superior y no se pueden quedar más en una comisaría. Hay determinados delitos que son para comisaría y hay determinados delitos que son para penal. ¿Por qué? Porque determinados detenidos no pueden estar conviviendo con detenidos de población. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, existen determinadas comisarías que atienden delitos contra la integridad sexual, ¿no? Comisarías que trabajan, por ejemplo, con la cuestión de abuso sexual, pedofilia, acosadores. Son comisarías distintas, aparte, que dependen o no de la comisaría de la mujer y la familia, pero que los detenidos que en ese momento están en esa comisaría no tienen contacto, obviamente, con el resto de los detenidos por una averiguación de identidad, algún detenido que está temporal. No pueden por ningún motivo tener contacto. Técnicamente no podrían. A veces las cuestiones operativas no son las mismas que las ideales. ¿Se entiende? Eso pasa en Argentina y en cualquier parte del mundo. Bien. Por otra parte, hay un detalle muy importante que tiene que ver con los traslados de comisaría penal. Generalmente
además de luquearla, el detenido prefiere quedarse en comisaría porque es más cercano que lo vayan a saludar los familiares, ¿no? En el régimen de visitas. Por otra parte también, no es lo mismo decir que se estuvo en una comisaría detenido que te pasen directamente a un penal. Porque en el penal, si vos de alguna manera sos reincidente, o sea, cometiste un delito, después de un tiempo obtenés la libertad y sos reincidente, ya queda registrado. Queda registrado el primero, pero el segundo ya es imborrable. Entonces muchos, si pueden, mediante abogados astutos, lo que hacen es quedarse en las comisarías. No corresponde, pero pasa. Y por último, uno de los traslados que suele suceder es por conducta, ¿no? Generalmente los traslados de conducta suelen ser por peleas entre los internos, peleas entre internos y personal de la alcaldía, y a veces porque es una persona de mucho riesgo y que tiene que estar aislada. No hablo de riesgo de salud, hablo de riesgo de conducta. E incluso por lo que cometió, por lo que hizo, tiene que ir a un pabellón o una celda especial. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de personas generalmente, antes se hablaba en un término muy despectivo que ahora ya no se utiliza más porque es anticonstitucional y viola los derechos humanos. Se lo conocía como calabozo de castigo o buzón, ¿no? Donde la persona, el detenido, quedaba por un tiempo ahí hasta mejorar su conducta. Hoy en día eso ya no es visible. Si existe, no lo sabemos. ¿Debería de existir? No. ¿Bien? Pero siempre en la historia de las operaciones y de los procedimientos se lo conoció en la jerga bajo ese nombre. Es totalmente anticonstitucional. Bien. Generalmente los traslados de penal hasta otro lado, hasta otra cabecera, y de una cabecera a otro penal hasta buscar el destino, se hacen, digamos, con distinto régimen. ¿Qué significa esto? Que si el detenido en ese penal tenía un régimen de visitas según su apellido, el inicio de las letras, los días martes y los días sábados de determinadas personas, por un castigo, a raíz de su conducta, va a ir a otro calabozo, a otro penal, y esa libertad se va por un tiempo a modificar, hasta que la persona, entre comillas, remonte, ¿no? Cambie su conducta. Generalmente puede ser un mes, 2, 3, no se sabe. Generalmente, si vos tenías un régimen que es semiabierto de visitas, ahora va a pasar a ser totalmente cerrado por un mes. Después se vuelve a abrir. Y así. Siempre los traslados que son por conducta son bastante complicados y no son bien recibidos. Bien. Ahora, después hay un traslado del que se habla mucho, el cual yo nunca lo vi, pero lo voy a mencionar porque se habla mucho, que generalmente sucede cuando se está por inaugurar un pabellón, ¿no? O se está por inaugurar alguna cárcel, algo. Generalmente se busca detenidos de comisarías, de cárceles, de una alcaldía, de otro lado, ¿no? Y van, por ejemplo, 150 detenidos, por ejemplo, de Santa Fe Capital, de Coronda y de Rosario, ¿no? Y suponiendo que se inaugura, todo es supuesto, ¿no? Suponiendo que se inaugura un penal en Venado Tuerto, Santa Fe. Entonces van detenidos de Coronda, de comisarías de Rosario, de comisarías de Santa Fe, y van a la inauguración, una manera de decir, se los traslada, 150, 200 detenidos a ese penal para esa inauguración y ya se quedan ahí. Se dice que generalmente los que
suelen ser trasladados, los beneficiados, son personas que tienen familiares muy cerca de ese lugar y que ya saben que van a ser trasladados y que obviamente gozan de ese beneficio, ¿no? De que justamente están cerca de la familia, de algún conocido y que tienen contactos que pueden lograr ese traslado a un penal más cercano, ¿no? Como ustedes saben, la situación carcelaria en Santa Fe, en Córdoba y en Buenos Aires es una situación bastante complicada, de familiares que van a ver a detenidos que están a más de 200 kilómetros, 150, 300 kilómetros, es toda una organización, ¿no? Entonces, bueno, se dice que cuando se inaugura algo generalmente suelen trasladar a los que están en más cercanía. Yo eso nunca lo pude comprobar, es algo que siempre lo escuché y lo estoy acotando como algo, no digamos cómico o injusto, sino todo lo contrario, es un detalle que se habla. Puede estar pasando, como no, como puede ser aleatorio, al azar. Bien. Después, me hicieron un par de preguntas, la otra vez unos televidentes, que les gustó, bueno, lo que compartía, generalmente en las historias como la del loco del hacha, el loco de las garrafas, un hijo y dos padres, perdón. Y bueno, me volvieron a preguntar sobre el tema de las historias. Las historias son todas reales, que ocurrieron en penales de Córdoba y de Santa Fe. Son historias policiales, historias carcelarias, que obviamente por una cuestión de privacidad uno no puede mencionar el lugar exacto, la comisaría exacta, ¿no? de la provincia de Córdoba o de Santa Fe, el lugar donde fue y quién es la persona. Pero son historias que en algún momento han acontecido. Incluso me preguntaron si algunas eran metáforas. No, son absolutamente todas reales. Son historias que han acontecido y que obviamente forman parte de... También podrían formar parte de lo que es la historia criminalística, la historia del mundo carcelario, ¿no? Anécdotas que por ahí el común de la gente que no está vinculada a esto no las conoce, ¿no? Después, por el tema del hashtag, me preguntaron por el título, historia carcelaria o historia policial. Bueno, el hashtag es una manera de atraer televidentes. A veces uno puede colocar un hashtag que sea totalmente llamativo, ¿no? Por ejemplo, hubo un programa, en un momento, hubo un programa que había tenido la brillante idea de colocarle en el hashtag historia de chorros, ¿no? Obviamente después hubo una queja de parte de algunas personas como diciendo sería mejor colocarle historia de detenidos, ¿no? O historias carcelarias, o historias de criminalística. Lo que pasa es que a veces la metabúsqueda de YouTube y los algoritmos que hacen buscar los videos no relacionan igual las palabras, ¿no? Y a veces se trata de buscar las palabras más básicas, más usadas, incluso en la jerga en Argentina, en el lunfardo, y que pueden llegar a asociar palabras más cercanas para que los videos tengan de alguna manera más llegada en YouTube, más vistas. Bien, porque estos canales son canales gratuitos, no pagamos por publicidad ni nadie nos paga por publicidad, se difunden solos. Entonces uno como creativo siempre trata de alguna manera de colocar palabras que el buscador o el algoritmo lo pueda beneficiar y que la búsqueda obviamente sea no solo en YouTube sino que también en Instagram y en fin, todas las redes sociales donde uno, o plataformas donde uno puede subir un video, ¿no? Después me preguntaron acá sobre a qué se le conoce como canchonio o pajarito. Bueno, generalmente esto es más conocido en los penales de la provincia de Santa Fe. Suele ser alcohol fermentado, no llega a ser alcohol etílico y obviamente está prohibido en los penales esto. El ingreso de esto realmente es un misterio cómo ingresa, alguien lo ingresa y generalmente las grandes revueltas de detenidos lo suelen asociar a pastillas ansiolíticas, que también está prohibido, no deberían estar y las que están tienen que estar
controladas y administradas por un personal de enfermería, del escalafón profesional o administrativo, de determinadas unidades penales. Es decir, el detenido no puede tener esas cosas propias, ¿no? Ni siquiera puede tener una pastilla de ranitidina, para que se den una idea. Bien. Después me preguntaron sobre la cuestión de cárceles especiales. Cárceles especiales. Bueno, ya lo comenté recién. Existen cárceles para abusadores y pedófilos, donde justamente se trata que no tengan contacto con el resto de la población carcelaria, porque saben que ese tipo de detenidos es para problemas, ¿no? En la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, existen muchísimas cárceles para este tipo de detenidos, que antes vienen obviamente de comisarías adaptadas para este tipo de detenidos en ciudades. Comisarías en ciudades. Generalmente suelen ser las comisarías céntricas. ¿Y cuáles son las céntricas? ¿La primera o la segunda? ¿Se entiende? Siempre las comisarías dicen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Un partido grande como por ejemplo acá en la provincia de Buenos Aires, La Matanza, suele llegar a tener 4, 5, 6, 7 comisarías. ¿Se entiende? La céntrica es la primera. La segunda y la tercera suelen ser comisarías céntricas y de cercanías o de cabeceras. Por ejemplo, del centro del partido de La Matanza, comisaría primera centro, comisaría segunda centro-sur, comisaría tercera norte, comisaría cuarta céntrica este, comisaría quinta céntrica oeste. Se van dividiendo, ¿se entiende? Y dentro de esa comisaría hay una subintendencia o una subdelegación, o se le puede llamar subdestacamento, depende de la provincia. Por ejemplo, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta, en toda la región del Valle, se lo conoce como destacamento. En la provincia de Buenos Aires se lo conoce como comisaría. En algunos lugares rurales de la provincia de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe se lo conoce como destacamento rural, y abarca también la policía rural, obviamente, los delitos rurales, ¿no? Tienen muchísimos nombres, parajes, destacamentos. Lo cierto es que los destacamentos a veces no están equipados para ese tipo de detenidos. Bien. Pueden contener una persona un día, 6 horas o menos, pero generalmente van a depender de la central. Por otro lado, algo que es muy importante destacar: cuando se encuentra en la requisa y se realiza una requisa de determinadas cosas, como por ejemplo armas blancas modificadas a armas tumberas, por ejemplo punzocortantes, armas que eran blancas pero que pasan a ser armas negras desde el momento que son manipuladas para tal fin, eso en la jerga se lo conoce como embagallar, ¿no? Por eso siempre es importante, tanto para el personal de traslado como para el mismo detenido por su seguridad, que revisen el bolso. ¿Por qué? Porque a veces ese tipo de bromas de mal gusto las puede llegar a hacer los mismos compañeros del detenido, algún ex amigo o ex compañero de celda del detenido, por una cuestión de venganza, porque vos sabés que al abrir el bolso y encontrar algo que está prohibido equivale a un sumario y una sanción. Y también compromete al personal que está trabajando, no solo en un penal, en una alcaldía, sino en una comisaría. Por eso digo que es importante la revisación de los traslados, cuando se revisa, se hace la requisa de los bolsos o de lo que dicen ser bolsos, porque hay algunos que en una situación totalmente inesperada y de humildad llegan al lugar con lo puesto y no tienen quien les lleve absolutamente nada. Entonces se traslada con lo que tienen, ¿no? Una bolsita, lo que sea. Hay gente que obviamente va a cometer delitos a 200 kilómetros de donde viven
Los familiares ni enterados que están detenidos. Entonces se los traslada con lo que tienen. Tienen una bolsita. Todo debe ser estrictamente anotado. Todo debe ser estrictamente observado. Todo debe ser estrictamente requisado. En todo momento y delante de testigos. Para preservar el empleo del funcionario que está realizando la actividad, como también la integridad de los detenidos que van a recibir a ese otro detenido de otro penal. ¿Por qué? Porque no se sabe si viene con un arma tumbera, con algo que le pusieron en el lugar. Es como cuando vos te vas de viaje, usemos el sentido común, es como cuando vos te vas de viaje y alguien te dice en un aeropuerto o en una terminal, teneme esta maleta que voy a ir al baño. Y al rato te cae un operativo y esa maleta tenía cocaína. Un procedimiento armado para, por ejemplo, remarcar, ¿no? Esto mismo sucede en el mundo carcelario. A veces a propósito el mismo detenido coloca cosas para comprometer al personal que está trabajando en los traslados. ¿Y por qué digo trabajando en los traslados? Porque el personal de traslado no es el mismo que el personal que está trabajando en comisaría o en penales. Es una división aparte, que a veces suele depender de la policía de cada provincia, que se llama justamente traslado de detenidos, ¿no? Suelen ser camiones de butacas de 6 y 6, en fin, hay distintos tipos de camiones de traslado, pero lo que quiero decir con esto es que es una división especial que no depende de esa comisaría, sino que los va a buscar, los lleva a los juicios orales, los lleva, los trae, etc. Solamente cuando es comisaría y es revisación en cuerpo médico y son situaciones muy cortas, lo puede realizar el personal que está en una comisaría, ¿no? Por ejemplo, un detenido se siente mal por una determinada cuestión, yo no voy a esperar a que llegue traslado de detenidos si no es un detenido muy complicado. Muchas veces pasa que el mismo personal de esa comisaría, en Santa Fe, en Córdoba o acá, lo traslada al hospital o mandan un policía adicional para que quede en custodia, o dos, ¿no? Depende del sexo también del detenido, y que bueno, pueda digamos quedar internado, en observación, lo que fuere. Tiene que estar en estricta custodia, siempre. Estricta custodia. El personal no se puede distraer ni siquiera un segundo. Un segundo puede costar la vida del mismo detenido, que se inculpa las situaciones o las heridas, se autoinflige. Puede costarle la carrera al custodio por descuidar al detenido. Puede costar un suicidio, porque muchas veces el mismo detenido se suicida, se va a la calle y el primer colectivo que pasa se suicida para cagarle la carrera al custodio. Es decir, no se puede descuidar ni siquiera una milésima de segundo, ¿ok? Así que bueno, gente, nada, espero que les haya gustado este segmento que preparé, que bueno, hoy, como les prometí, vamos a hablar de traslado de detenidos. Como verán, la cuestión no es solamente un traslado, firmar una hoja y nada más, como si el detenido fuese un paquete que se entrega. Existen distintos tipos de traslados, distintas situaciones, distintas maneras de actuar ante un traslado, distintas maneras de requisar un traslado, distintos temas a tener en cuenta antes de trasladar a una persona. Y obviamente se pone en juego la integridad física del detenido y el trabajo del policía, del custodio o del personal del SERPEN, o sea, el servicio penitenciario o SPF, o en fin, servicio penitenciario de la provincia o región de donde sea. Bien, aplica esto para Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, todos lados. Son detalles que hacen al operativo
y a tener en cuenta justamente para evitar cualquier problema en esa cuestión, en el traslado de detenidos. Cariño Sane, saludos para vos. Para el traslado de detenidos, que siempre suele ser un traslado, ¿cómo decirles? Conflictivo, un traslado que no termina bien, porque no es buscado. Generalmente todos los traslados de los que les mencioné yo recién, a ver, vamos a hacer un repaso. Yo les mencioné de resguardo físico, de comisaría penal y por último les mencioné de conducta. Bueno, el de conducta generalmente suele ser el traslado más frecuente. Después en segundo lugar del ranking, como quien dice, queda el de comisaría a penal. Y en tercer lugar queda el de resguardo físico. Bien. El de resguardo físico tiene que ser algo muy fundamentado. Pongo un ejemplo. Un detenido se entera por medio de otros compañeros, obviamente súper de confianza, ¿no? No se puede guiar por comentarios de gente que no conoce. Un detenido se entera por medio de compañeros de celda que están preparando o tramando algo contra su vida esta noche cuando se vaya a higienizar. Un detenido se entera que va a sucederle algo mañana. Que las personas de determinada celda o de determinado sector están, digamos, con bronca, con pica, le están preparando algo. Bueno, si existen pruebas suficientes, o si ya hubo una pelea donde fue bastante grave y la persona tuvo que ser llevada a cuerpo médico, y existe un documento médico que pruebe, un documento legal, que justamente pruebe que la persona está expuesta a situaciones así, en ese caso sí se puede autorizar el traslado del detenido por cuestiones de integridad física. Distinto es cuando, por ejemplo, existe una pelea mano a mano donde no existe ningún tipo de arma blanca ni arma transformada de arma blanca a arma negra. ¿Qué es transformar un arma blanca en arma negra? Por ejemplo, si yo tengo una varilla de metal y todas las noches me dedico a raspar contra el cemento esa varilla de metal, el producto de raspar todas las noches esa varilla de metal va a terminar generando ¿qué? Un elemento de punta, un elemento corto punzante. Una persona puede adjudicar que eso lo puede estar usando para algo, pero ¿para qué? ¿En un penal para qué? ¿Para pinchar hojas? ¿Para qué? Entonces eso ya despierta la duda y eso deja de ser un arma blanca o un elemento propio y pasa a ser un elemento impropio o un arma negra. ¿Se entiende? Todo aquello que en su momento tuvo un uso habitual y lo convertimos en algo de violencia, eso es un arma negra. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo este espejo de vidrio, ¿no? Este espejo es ovalado, no tiene puntas. ¿Y para qué serviría? Para que cuando yo me levanto a la mañana, me lavo la cara, me miro, me afeito, veo si estoy bien peinado, y por más que yo esté detenido, tengo dignidad y obviamente tengo que lucir y estar bien. Ahora, si yo este espejo lo parto en dos, lo golpeo en una mesa, de este espejo yo voy a sacar puntas. Estas puntas, clavándoselas a alguien, obviamente, genera una herida. Eso es pasar un arma impropia a arma propia, o arma propia a arma impropia, arma blanca a arma negra. Bien. Todo esto genera problemas de conducta y es sancionado.
dentro de lo que es las normas de un penal, es sancionado. Bien, y reitero, la sanción puede ser simplemente de días, como de pasar de un régimen que vos habías ganado, producto de la confianza, del estudio, del trabajo, de la buena conducta, a un régimen semicerrado o cerrado. Bien. Entonces, para finalizando, diríamos entonces que el traslado de conducta hoy en día es uno de los traslados más masivos que hay en las cárceles, problemas de conducta. En segundo lugar, los traslados de comisaría penal, cuando ya se cumplió la función jurídica y el detenido ya definitivamente mediante un juicio oral puede quedar de una comisaría a un penal. Y por último, y que tiene que estar bien fundamentado, por resguardo físico. Es como el resguardo físico, lo comparo, voy a hacer una comparación un poquito lejana, pero la voy a hacer igual para que la entiendan. Pedir un resguardo físico en una comisaría o en un penal sería como pedir mediante un abogado el asilo o el refugio en otro país. ¿Cuál es el componente del asilo y del refugio? Tiene que estar fundamentado. Tiene que realmente correr riesgo la integridad física, no emocional, física, la integridad física de la persona. Si no existen motivos de persecución política, de raza, de sexo, de idea, de religión, o porque no le gustó la cara al otro detenido, o corre riesgo la vida, no existen motivos para realizar un traslado de pabellón. El traslado se puede hacer por mala conducta, nunca por esa cuestión. Bien, si no estaríamos usando los recursos de la nación y de la provincia trasladando gente continuamente porque no le gusta verse la cara. ¿Se entiende? Así que bueno, gente, nada, espero que hayan disfrutado de esta clase, que les haya gustado, apuntada especialmente a jóvenes que están estudiando la carrera de seguridad pública. Aplica también para los que están estudiando en el Serpemba o en el Serpen SF de Santa Fe. Espero que les haya servido con todos los detalles. Y bueno, nos volvemos a encontrar en otra historia carcelaria. Espero que puedan repasar. Cualquier duda que tengan sobre esto que acabo de mencionar, me lo hacen saber. Si les gustó lo que hago, dejen simplemente un me gusta, compartan el video y suscríbanse en la campanita. Muchos me preguntan por qué el canal tiene varias cosas. Porque ya traté varias veces de hacer multicuentas o ser multicanal y no es favorable. Porque se presta a la confusión, cualquier persona se puede hacer pasar por vos. Entonces trato de meter todos los contenidos en un solo canal, con una miniatura, obviamente, una miniatura, aclarando de qué voy a hablar. ¿Bien? Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este tema y nos encontramos la semana que viene, el próximo lunes, con un tema nuevo que ya los voy a sorprender, relacionado como siempre al mundo carcelario, al mundo de la seguridad, al mundo de la criminalística y al mundo policial. Un gran abrazo, que estén bien. Chau.